soy Dominique y esto es Leyendas Incógnitas. Hoy te traigo historias de terror ocurridas en pueblos de Colombia, donde el miedo es real. ¿Te atreves a escucharlas? La casa de la calle, octava. No soy de los que creen en fantasmas. Crecí en Florida, Valle del Cauca, escuchando historias de aparecidos, brujas y espectros, pero siempre pensé que eran exageraciones del pueblo, hasta que me tocó vivir algo que no puedo explicar. Hace algunos años, trabajaba en Cali y regresaba a Florida solo los fines de semana. Para ahorrarme los viajes, un primo me ofreció quedarme en una casa vieja que él tenía en el barrio La Margarita, en la calle octava. Estaba desocupada desde hacía meses porque la iba a remodelar, pero tenía lo necesario: una cama, baño, cocina y luz. Me pareció perfecto. La primera noche no pasó nada raro. La casa era fresca y silenciosa, y aunque el ambiente se sentía algo pesado, lo atribuí al polvo y al abandono. Sin embargo, la segunda noche fue distinta. Eran como las 2 de la mañana cuando me despertó un ruido. Era un golpeteo seco, como si alguien estuviera tocando la pared con los nudillos. Al principio pensé que venía de la casa de al lado, pero no. El sonido estaba dentro, en la pared de la sala. Me levanté, encendí la luz y revisé, pero no había nada. Pensé que tal vez algún roedor se había metido entre las paredes y volví a acostarme. Apagué la luz y entonces escuché algo que me heló la sangre. Una voz baja, ronca, susurrante. No fue mi imaginación. Se escuchó claro, justo al lado de mi cama. Encendí la luz de golpe y me quedé sentado, con el corazón a mil. No había nadie. Revisé toda la casa. Incluso abrí la puerta para ver si alguien estaba afuera. Nada. Traté de convencerme de que había sido un sueño y me volví a acostar, pero no logré dormir. Los días siguientes, el ambiente en la casa se volvió pesado. El aire se sentía denso, como si alguien estuviera ahí conmigo. Las noches eran peores. Siempre despertaba entre las 2 y las 3 de la mañana, sintiendo que alguien me observaba. A veces escuchaba pasos en la sala, otras veces susurros ininteligibles en la cocina. Una noche, lo peor ocurrió. Estaba acostado, con los ojos cerrados, cuando sentí claramente cómo el colchón se hundía a mi lado, como si alguien se hubiera sentado. El miedo me paralizó. No podía moverme. Y luego, un susurro en mi oído: «No estás solo». Salté de la cama, encendí la luz y salí de la casa sin mirar atrás. No volví a dormir ahí. Al día siguiente, le conté a mi primo lo que había pasado. Se quedó serio y luego me confesó que, años atrás, la casa la había alquilado una familia, pero que se fueron de un día para otro sin dar explicaciones. Los vecinos decían que en la casa se escuchaban ruidos extraños, voces en la noche, y que incluso habían visto sombras moverse por las ventanas cuando estaba vacía. Nunca supe qué había en esa casa. No volví a entrar. Mi primo la remodeló unos meses después y la alquiló, pero hace poco supe que los nuevos inquilinos también se fueron sin avisar. Después de aquella noche, juré no volver a pisar esa casa. Pero Florida es un pueblo pequeño y la vida da muchas vueltas. Un año después, mi primo me pidió que lo acompañara a revisar unas goteras en el techo antes de buscar nuevos inquilinos. No quería ir, pero no quise parecer cobarde, así que acepté. Era una tarde nublada. La casa se veía igual de vieja, pero algo en ella parecía distinto, como si estuviera más oscura, más silenciosa que el resto de la cuadra. Al entrar, un olor a humedad y madera podrida nos recibió. Mi primo fue directo al patio a revisar el tejado, mientras yo me quedé en la sala. Todo estaba igual que como lo recordaba. El piso de cemento frío,
las paredes blancas con manchas de moho y la ventana con las cortinas viejas que dejaban pasar la luz mortecina de la tarde. Pero había algo más, un murmullo. Al principio pensé que era el viento filtrándose por algún rincón, pero pronto me di cuenta de que no. Era un sonido bajo, arrastrado, como si alguien estuviera rezando en voz baja. Se me erizó la piel. ¿Escuchaste eso?, le pregunté a mi primo. ¿Escuchar qué?, respondió, sin levantar la vista del tejado. El murmullo continuó. Decidí seguir el sonido, aunque cada paso que daba me hacía sentir más pesado, como si algo invisible me empujara hacia atrás. Llegué hasta la puerta del cuarto, donde había dormido aquella vez. No quería entrar, pero algo dentro de mí me decía que tenía que hacerlo. Empujé la puerta. La habitación estaba oscura. La poca luz que entraba por la ventana apenas iluminaba el viejo colchón. Y entonces vi las marcas. En la pared, justo al lado de la cama, había arañazos profundos, como si alguien hubiera rasguñado el cemento con desesperación. Me acerqué con el corazón latiéndome en la garganta. Eran 5 líneas, largas y desordenadas, como si unas manos invisibles hubieran intentado salir de la pared. El murmullo se hizo más fuerte. «Hey, ¿todo bien?», la voz de mi primo me sacó del trance. «Sí, solo... ven a ver esto», dije, tratando de sonar tranquilo. Cuando mi primo entró y vio las marcas, su rostro cambió. Esto no estaba aquí antes. El ambiente se volvió sofocante. Algo no nos quería ahí. Entonces, el murmullo se convirtió en un grito, un chillido agudo, inhumano, que hizo vibrar las ventanas. Algo golpeó la pared con fuerza, como si una bestia invisible estuviera atrapada dentro, desesperada por salir. «Vámonos», gritó mi primo. Y yo no lo pensé 2 veces. Corrimos hacia la puerta, sintiendo un frío intenso a nuestro alrededor. Cuando salimos, la casa quedó en completo silencio. Desde entonces, mi primo decidió no volver a alquilarla. Cerró la casa con cadenas y la dejó abandonada. Pero eso no es lo peor. Hace unas semanas pasé por la calle 8 de noche. No sé por qué, pero algo me hizo voltear a ver la casa. Y ahí, en la ventana de la sala, vi una sombra. Alguien o algo estaba mirándome desde dentro. Ya no entro a esa casa. Pero a veces, cuando paso cerca, siento que alguien me susurra desde la oscuridad: «No estás solo». Desde entonces, mi primo decidió no volver a alquilar la casa. Cerró la puerta con cadenas y la dejó abandonada. Pensamos que eso sería suficiente, pero lo que está atrapado ahí dentro no se quedó quieto. Una noche, mi primo me llamó alterado. Dijo que alguien había roto los candados y que las luces de la casa parpadeaban, aunque no tenía electricidad. Fui a su casa a tranquilizarlo, pero en el fondo, yo también sentía que algo estaba mal. Esa misma semana, un vagabundo apareció muerto en el patio trasero. Su cuerpo estaba cubierto de arañazos y sus manos estaban destrozadas, como si hubiera intentado rasguñar algo con desesperación. La policía no encontró explicación. Desde entonces, evito la calle 8. Pero a veces, cuando paso cerca, siento que algo me observa. Y lo peor es que ya no solo lo escucho en la casa. Ahora, el murmullo me sigue a donde vaya. El niño del camino. Mi padre me contó una historia que le sucedió a mi abuelo en un pequeño caserío cerca del Dagua, en el Valle del Cauca. Mi abuelo era un hombre de carácter fuerte, solitario y con fama de no temerle a nada. Conocía los caminos del monte como la palma de su mano y no le importaba andar solo en la noche. Una noche, tras una larga jornada en el pueblo, emprendió el regreso a su finca montado en su mula. La niebla cubría el camino como un manto espeso y el aire olía a tierra mojada. El monte parecía susurrar con cada brisa. Al llegar a una curva del sendero,
vio a un niño de unos 5 o 6 años parado en medio del camino. Estaba descalzo, vestido con harapos y lloraba en silencio, con el rostro cubierto de sombras. «¿Qué haces aquí solo, muchacho?», preguntó mi abuelo. El niño no respondió, solo levantó la mano y señaló el sendero oscuro. A mi abuelo no le gustaban los misterios, así que, suspirando, lo subió a la grupa de la mula y continuó su camino. Pero algo le inquietaba. El niño era demasiado liviano, casi como si no tuviera peso. El viaje siguió en silencio hasta que sintió algo frío recorrerle la espalda. El niño le tocó el hombro con una mano helada. «¿Ya llegamos?», susurró con una voz extraña, profunda y retumbante. Mi abuelo se estremeció, pero no volteó. La mula empezó a ponerse nerviosa. Sus orejas se movían inquietas. Mi abuelo sintió otro toque en el hombro. «¿Ya llegamos?». Esta vez, la voz era más gruesa, casi inhumana. El miedo empezó a recorrerle el cuerpo. Hizo un esfuerzo por mantener la calma y espoleó a la mula para que avanzara más rápido. Pero entonces sintió un peso enorme sobre su espalda. Ya no era un niño quien iba montado con él. Aterrorizado, por fin volteó la cabeza. Lo que vio lo dejó sin aliento. La criatura que antes parecía un niño ahora era un ser deforme, con la piel ceniza y los ojos hundidos como pozos sin fondo. Su boca se había alargado hasta el cuello, repleta de dientes irregulares. «Ya llegamos», susurró la criatura con una sonrisa imposible. Mi abuelo gritó y en un acto de puro instinto se lanzó de la mula, rodando por el suelo. La bestia soltó un chillido agudo y la mula relinchó con terror antes de salir disparada hacia la finca. Cuando mi abuelo se incorporó, la criatura ya no estaba. Solo quedaban sus huellas en el suelo, pero no eran de niño. Eran de algo mucho más grande. Esa noche llegó a casa pálido y sin aliento. Nunca más volvió a viajar solo de noche. Y jamás, jamás, volvió a recoger a nadie en el camino. Mi padre siempre decía que mi abuelo jamás fue el mismo después de aquella noche. Se volvió un hombre reservado, de mirada inquieta y silencios largos. Nunca volvió a hablar del incidente, pero algo en él cambió para siempre. Con el tiempo, la historia se convirtió en un mito dentro de la familia. Mis tíos solían bromear con la idea de que el viejo solo había tenido una mala noche y que el miedo lo había traicionado, pero mi padre, quien lo conocía mejor que nadie, aseguraba que aquello no fue un simple susto. Años después, cuando mi padre heredó la finca, comenzó a escuchar historias similares de los campesinos de la zona. Algunos decían haber visto a un niño solo en el camino, otros hablaban de susurros en la niebla o de huellas extrañas en la tierra. Todos coincidían en que, si alguna vez te encontrabas con el niño del camino, lo mejor era ignorarlo y seguir de largo. Una noche, cuando yo tenía 14 años, algo ocurrió que me hizo entender que la historia de mi abuelo no era solo un cuento. Estábamos en la finca y mi padre salió a revisar unos animales que habían estado inquietos. Yo, curioso y desobediente, lo seguí sin que él lo notara. La luna estaba alta y el monte parecía más oscuro que de costumbre. Cuando llegamos cerca del establo, escuché un sollozo. Al principio pensé que era algún animal herido, pero cuando miré hacia el camino que llevaba al pueblo, lo vi. Era un niño, tal como lo había descrito mi abuelo. Estaba de espaldas, temblando, con la ropa hecha jirones y los pies descalzos. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Mi padre se detuvo en seco y me sujetó del brazo con fuerza. «No te muevas», susurró, sin apartar la vista del niño. El pequeño alzó la cabeza y giró levemente hacia nosotros. Su rostro estaba oculto por la sombra de la noche, pero sentí su mirada clavarse en mí. «No le hables», insistió mi padre, apretando mi brazo con más fuerza, pero el niño no esperó a que lo hiciéramos. Comenzó a caminar lentamente hacia nosotros. Cada paso que daba parecía resonar en la tierra, como si el monte mismo contuviera la respiración. Yo quería correr, pero las piernas no me respondían. Mi padre
Con la voz apenas audible, murmuró algo en un dialecto que nunca antes le había escuchado. El niño se detuvo. Por un momento, todo quedó en completo silencio. Ni el viento, ni los grillos, ni los animales hicieron ruido. Y entonces, el niño sonrió. Fue una sonrisa inhumana, alargada, imposible. Y en un parpadeo, ya no era un niño. Su piel se tornó grisácea, su cuello se estiró de manera grotesca y su boca se abrió demasiado, revelando dientes afilados y encías negras. Mi padre me empujó con violencia hacia la finca. «Corre». No tuve que escucharlo 2 veces. Corrimos como nunca, sin atrevernos a mirar atrás. Podía sentir el peso de aquella cosa detrás de nosotros, su presencia presionando mi espalda, su respiración en mi oído. Cuando por fin cruzamos la puerta de la finca y la cerramos con un golpe, todo volvió a quedar en silencio. Mi padre me miró con el rostro pálido y el sudor corriendo por su frente. Nunca dijo con voz temblorosa: «Nunca vuelvas a salir solo de noche». Esa fue la última vez que vi al niño del camino. Pero a veces, en las noches de niebla, cuando la brisa acaricia las hojas con un murmullo extraño, aún siento que algo me observa desde la oscuridad. Si te gustan las historias de terror y los relatos ocultos de los pueblos de Colombia, suscríbete a Leyendas Incógnitas y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Si conoces alguna historia escalofriante que merezca ser contada, envíala a Leyendas Incógnitas o en los comentarios y podrías escucharla en un próximo video. Nos vemos en la próxima historia